y en algún momento ya empezaron a usar insulina, ¿no? Ellos van a tener varios episodios, a pesar de que estén manejando bien, y más aún son los pacientes que quieren llegar al objetivo de las glucosas, ¿no? A veces a los pacientes les dices, ¿sabes qué? Tiene que su glucosa objetivo es 110, 120, 130, ¿no? Y estaban en 180, 200. Entonces ellos empiezan a usar de repente más insulinas y en una de ellas hacen hipoglicemia, ¿no? Tener en cuenta que la hipoglicemia versus la hiperglicemia, el más peligroso es la hipoglicemia, porque hay muerte cerebral irreversible, ¿ya? ¿Qué más? En los pacientes ancianos hay que tener mucho cuidado porque en ellos la respuesta y la clínica es muy diferente. Generalmente no hay respuesta. Inclusive hay algunos ancianos que simplemente tienen trastorno de conciencia y no tienen otra cosa más. Le toman la glucosa y está con hipoglicemia, ¿no? Porque la respuesta hormonal ya no es igual que un paciente joven, ¿no? Siguiente. Siguiente. Eso hemos pasado. Siguiente. Ya, entonces ustedes van a ver que hay una clasificación, ¿ya? En la hipoglicemia en los pacientes diabéticos. En realidad, esta clasificación, todo va en torno a 70, ¿no? Y actualmente 75, ¿no? Van a ver que hay hipoglicemias severas que generalmente requieren hospitalización, requieren tratamiento endovenoso, con trastorno de conciencia. Hay un grupo de pacientes igual con hipoglicemia sintomática, igualito en base 70, 75, y hay pacientes con hipoglicemias asintomáticas, ¿no? Igual le toman la glucosa, pero su glucosa está baja, pero el paciente está tranquilo, ¿no? Eso va a depender de la respuesta de las hormonas contrarreguladoras, va a depender del tipo de paciente, ¿no? ¿Qué más? Hay los famosos pseudohipoglicemias, ¿no? Generalmente los pacientes están con glucosas mayor de 70, pero tienen toda la clínica de hipoglicemia. Siguiente. Bueno, en la fisiopatología, en realidad hay bastante para hablar, pero este cuadrito les he traído porque es un cuadro resumen para entender más o menos la hipoglicemia, ¿no? De antemano va a haber una disminución de la glucosa y va dependiendo del tipo de paciente, va a haber una respuesta, ¿no? Una respuesta a nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué va a hacer? A nivel del sistema nervioso periférico, lo que va a hacer es que a nivel del páncreas, ¿ya? Va a hacer que disminuye la producción de insulina, ¿no? ¿Qué más? Va a haber con las hormonas contrarreguladoras van a empezar a funcionar, ¿no? En este caso, a la epinefrina, a nivel de las hormonas del glucagón, todos ellos van a empezar a tratar de contrarrestar esto. Y el riñón va a hacer que la glucosa no salga, ¿no? Entonces va a tratar de retener. O sea, va a haber una disminución de la glucosa en orina, ¿no? Y el paciente, de hecho, si está consciente, va a tener más hambre, ¿no? Va a tratar para que compense, ¿no? Esta hipoglicemia igual, la disminución de la glucosa, al final, por la disminución de la insulina, las células alfa van a aumentar el incremento del glucagón y eso va a contrarrestar, ¿no? Siguiente. Y ustedes habían visto que la tríada de Whipple, que esta tríada solo se aplicaba a los pacientes no diabéticos, ¿no? Que sí nos ayudaba bastante, ¿sí? Un paciente con glucosa menor de 60 o 55, pacientes no diabéticos, ¿ya? Y que tenía síntomas, signos de hipoglicemia. Siguiente. Ajá, más. Y tú le dabas la glucosa, ¿ya? Y se recuperaban rápido, ¿no? Y era como una cuestión de magia, ¿no? El paciente llegaba en coma, inclusive con Babinski, con focalizando, ¿no? No respondía y el paciente en coma, ¿no? Y por ahí le toman glucosa, 30 de glucosa. Entonces, de antemano en el acto, le ponen la glucosa y el paciente al despierto, ¿no? Y no hay signo de focalización, no hay nada, dependiendo del tiempo que ha pasado. Siguiente. Entonces, está escrito en algunos libros de fisiopatología, por ejemplo, esto lo he sacado de Gano. Es un paciente conforme va bajando la glucosa, en este caso, el paciente diabético menor de 75 y los pacientes no diabéticos menor de 55, conforme va bajando, se va haciendo sintomático. Y conforme a 30, 40, va a repercutir ya al sistema nervioso, ¿no?
y menor de 20 o menor o igual a 20, el paciente ya va a tener una lesión cerebral. Siguiente. Y contra eso, de antemano, va a haber una respuesta, ¿no? Una respuesta de uno, el que consumía la glucosa, la insulina. De hecho, va a bajar la insulina y va a aumentar las hormonas contrarreguladoras, ¿no? A la cabeza, adrenalina, glucagón, hormona de crecimiento y cortisol, ¿no? Y de antemano, menor de 55 pacientes no diabéticos, va a empezar los síntomas autonómicos, deterioro cognitivo, y a nivel cerebral, a partir de 30 a 40, va a haber ya convulsiones, ¿no? Y aquí justamente hay un cuadrito, ¿está bien? Atrás. Siguiente, siguiente. Justo hay un cuadrito donde te dice las cantidades de glucosa, ¿no? Mira, a partir de los 80-85 ya la insulina ya va bajando ya su función. Ya va haciendo que la función del glucagón empieza a aumentar, de tal manera que cuando llega a 65 a 70 de glucosa, ya el glucagón empieza a liberarse, ¿no? Y va a haber una producción de glucosa en el hígado y en el riñón, ¿no? Y eso va a ser a nivel del glucagón, la segunda fuente de defensa ante una hipoglucemia. La primera es que la insulina baje, ¿no? Baje su producción, ¿no? Posteriormente, junto con el glucagón, se va a liberar la epinefrina, ¿no? Que sería como la tercera frente de defensa ante una hipoglucemia. Y finalmente, el cortisol y el hormona de crecimiento, ¿no? También van a empezar a aumentar, de tal manera que van a tratar de aumentar la glucosa en medio interno, ¿no? Y conforme va bajando, y les decía, menor de 40, menor de 30, va a tener repercusión a nivel neurológico. Siguiente. Para hacerles ver que la baja de glucosa afecta todo, mira, afecta a la parte cortical, con somnolencia, sudoración, hipotonía, temblor, afecta a la parte subcortical, ¿no? Por ese motivo hay lipotimia, ¿no? Inclusive hay espasmos clónicos, puede simular una convulsión, ¿no? Es una causa frecuente de un síndrome convulsivo de causa metabólica, ¿no? Aparte de la hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Miren que van a repercutir a nivel mesencefálico, ¿no? Va a haber espasmos tónicos, dilatación ocular, ¿no? Bambísico positivo, entonces simula un DCB, ¿no? La premia encefálica igual, espasmo muscular y en encefálica, coma profundo, finalmente, ¿no? Siguiente. Y aquí hay algunos síntomas, signos clásicos, ¿no? Que ustedes tienen que ver, ¿no? Los autonómicos, la sudoración, temblores, debilidad, hambre, palidez, ansiedad, ¿no? Cuando si está disperso, el paciente va a estar ansioso, va a estar midriático, con temblores, ¿no? Inclusive puede haber arritmias, puede haber hipotermia, ¿no? Y como el sistema simpático está alterado, puede haber hipertensión como respuesta, ¿no? Y a nivel neurológico, todo lo que tiene que ver con parte de conciencia, ¿no? Va a haber confusión, ¿no? Va a haber incoordinación, inclusive puede haber focalización, ¿no? Les decía que puede haber Babinski, ¿no? Que cualquiera pensaría lesión de segunda neurona, ¿no? Lesión de sistema piramidal, puede haber convulsiones, mejor que la primera neurona, ¿no? Corrección. Puede haber hemiparesias, coma, estupor, ¿no? Siguiente. El que sigue. Muy bien. Entonces, de tal manera que este paciente, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Por el trastorno de conciencia, el paciente tiene Glasgow menor de 7, ¿no? Y prácticamente está en coma, tú tienes que asegurar la vía aérea, ¿no? Entonces, la hipoglucemia es una causa frecuente para poner vía aérea permeada, pues que hay que intubarlo por protección de vía aérea, ¿no? Aparte de otras causas, ¿no? Siguiente. Entonces, va a depender, como les decía, de la edad, ¿ya? Cuanto más joven va a haber síntomas clásicos, ¿no? De hipoglucemia, pero cuando son geriátricos, inclusive va a estar asintomáticos, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? La prolongación del tiempo, ¿no? Si el paciente está con hipoglucemia buen tiempo, va a haber lesión neurológica y esa coma que está recuperable ya no va a ser recuperable, ¿no? De hecho, toda la parte del sistema del medio interno se va a alterar y puede entrar una acidosis láctica, ¿no? Siguiente.
algunas clasificaciones ya de algunas drogas, ¿no? Entonces, lo clásico, hay que ser, cuando un paciente que llega con hipoglucemia, una buena historia clínica, ¿no? No va a ser que esté usando insulina y no haya comido, por ejemplo, ¿no? Es la clásica de los pacientes, ¿no? Sí, ha comido, pero siempre le pones insulina, pero no ha almorzado, no ha desayunado y en la noche viene con su hipoglucemia, ¿no? No va a ser que sea paciente, esté tomando sulfonilureas, o de repente sea un alcohólico, o está tomando otro medicamento. O tiene afecciones severas, de repente es un paciente con enfermedad renal crónica, falla cardíaca, ¿no? O tenga otras patologías, de repente una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y sigue tomando sus medicamentos y de repente el paciente empieza a desmejorar, ¿no? O casos más ya poco frecuentes, ya, las hipoglucemias por tumores, ¿no? Los insulinomas, ¿no? Los pacientes con algunas otras enfermedades inmunológicas, ¿no? Y las postprandiales, las alimentarias y deficiencias enzimáticas también es una causa de la hipoglucemia, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a más o menos algunas características de pacientes hipoglucemia sin diabetes, ¿no? Un paciente que llega por hipoglucemia y no tenga diabetes, igual. No solamente es diabetes la causa, ¿no? O sea, que no es solamente es insulina o medicamentos, sino los pacientes hay que tener presente otras causas, ¿no? No va a ser que sea un paciente con alguna hepatopatía, ¿no? Y las insuficiencias hepáticas crónicas, por ejemplo, la mayoría de cosas hay que hacerlo cada 6, cada 4, cada 8 horas, depende del tipo de paciente. Siguiente. A los detalles de algunas enfermedades hepáticas, ¿no? ¿Qué es lo que están, ¿no? Va a haber en el hígado, que es la principal fuente de la glucosa endógena, ¿ya? Como hay una insuficiencia hepática, ya no se va a producir. Por lo tanto, los pacientes cirróticos, los pacientes con cirrosis hepática descompensada, infecciones, metástasis, todos ellos podrían entrar en una hipoglucemia, ¿no? Asimismo, los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque hay una disminución de producción de insulina, o sea que la insulina ya se queda más tiempo en el cuerpo, por lo tanto va a seguir actuando, por lo tanto va a haber hipoglucemia, va a haber disminución de la gluconeogénesis. En la sepsis, como les decía, por el proceso inflamatorio sistémico, va a haber disminución de la gluconeogénesis y disminución de captación a nivel de los tejidos, ¿no? En la falla cardíaca, por la falla cardíaca derecha, va a haber una injuria hepática y por lo tanto va a haber disminución de la gluconeogénesis, ¿no? Siguiente. Ya en la insuficiencia suprarrenal, igual, ¿no? Va a haber disminución cortisol, ayuno, entre otros, ¿no? Pacientes con hipopituitarismo, ¿no? Los pacientes con disminución de hormona de crecimiento, ¿no? El ayuno prolongado, el alcohol, entre otros, ¿no? Otras causas, la misma desnutrición, siguiente, ¿no? La misma desnutrición, ¿ah? Los pacientes simplemente porque son pacientes psiquiátricos no comen, igual pues va a ser hipoglucemia, ¿no? Siguiente. Algunas causas tumorales, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes con neoplasias mesenquimatosas, ¿no? O otros pacientes con algunas enfermedades tumorales suprarrenales, ¿no? Donde la producción de factor que activa el receptor de insulina va a estar alterado, ¿no? Siguiente. Y los famosos pacientes con insulinoma, ¿no? Pues hay pacientes que seguramente van a ver que tienen glucosa 20, 30 y están normales, ¿no? Y nunca habían venido a un hospital, ¿no? Y hacemos todos los exámenes y es una sospecha de un insulinoma. Pero ¿y por qué tolera 20-30? Porque su cuerpo se ha acostumbrado, ¿no? Y por ahí le traen por otro motivo y sorpresa, ¿no? Tiene tumores a nivel el páncreas, un insulinoma, ¿no? Que son la mayoría son benignos, que cursan con glucosas muy bajísimos y generalmente el cuerpo tolera, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, algunas características, ¿no? Pacientes con diabetes,
La mayoría, ¿no? Como les decía, va a ser por la medicación, ¿no? Entonces se puede considerar iatrogénica, ¿no? Va a depender del tipo de paciente y de su cuidador, ¿no? Entonces, hasta un 4% de los pacientes de diabetes tipo 1 va a haber hipoglucemia, ¿no? Y va a depender también estos pacientes de la inmunoglicosidad. Mucho cuidado los pacientes con hemoglobina glicosidad que están en el objetivo, ¿no? 7, 8, ya. De algunos con 6, ¿no? 6.5. Cuidado con estos pacientes, va a ser hipoglucemia, ¿no? Siguiente. Entonces, estos pacientes, de antemano, los usuarios de insulina y la mayoría de los pacientes que están en las últimas etapas, ¿no? Que ya están usando en insulina, pacientes diabéticos tipo 2, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí había un estudio, ¿no? Donde que los pacientes diabéticos cuando llegan a etapas más avanzados, recién toman conciencia y se deciden, pues, ¿no? Ya, mi objetivo es de glucosa, ya, 100. Entonces quieren llegar a 100, pues, ¿no? Y partieron con 300. Entonces los pacientes con control intensivo, ya, tanto con insulina o con algunos antidiabéticos orales, la mayoría hacen hipoglucemias, ¿no? Tener cuidado con las sulfonilureas, ¿no? El tiempo de vida medio, 18 a 24 horas, ¿no? De tal manera que un paciente si toma sulfonilurea y encima es geriátrico, este tiempo de vida media va a ser más, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes deben quedarse, no se debe ir de alta, ¿no? La metformina no se ha, no se ha detallado mucho, no hay muchos reportes de hipoglucemias de la metformina, ¿no? Usan metformina, pero la hipoglucemia es por otro motivo generalmente, ¿no? Siguiente. Ya como les decía, los medicamentos, ¿no? Prácticamente todas las insulinas, ya, por lo menos las insulinas que usamos en nuestro país, la mayoría van a llevar a hipoglucemias, salvo que tengan un sensor de hipoglucemias que actualmente existe, ¿no? Que tienen bombas de insulina y si es que sus glucosas están en las bajas, la misma bomba ya no les permite, ya no pone como dosis, ¿no? Y la sulfonilurea es la cabeza de la glibenclamida que siempre estamos usando, ¿no? Entonces, y los otros medicamentos, ¿no? Siguiente. Entonces, algunos factores de riesgo para hipoglucemia, ¿no? Entonces, clásicamente, ¿no? Los pacientes, generalmente cuando no cumplen el tratamiento, ¿no? Más que nada en la dieta, ¿no? Se alteran las comidas, ¿no? De repente el paciente se pone a hacer ejercicio, ¿no? Y si va a hacer ejercicio, tiene que ir siempre con permiso del endocrino. ¿Sabes qué? El ejercicio va a ser de a pocos, porque si lo hace haciendo un de repente, puede cursar con hipoglucemia, ¿no? De repente los pacientes con alcohol o están tomando los otros medicamentos, lo que usaban siempre, mira, los IECA, los AINES te pueden hacer que haya más hipoglucemia, ¿no? Y también en algunos casos va a aumentar la sensibilidad de la insulina, en el caso de los pacientes que sean obesos y están bajando de peso, ¿no? O si tiene antecedente de hipoglucemia, ya ese paciente que tiene antecedente de hipoglucemia, hay más probabilidad que haga más episodios, ¿no? O los pacientes que están diabéticos, que ya tienen compromiso renal, son más propensos también. Siguiente. Algunas características en diabetes tipo 1, el primer mecanismo era la epinefrina, ¿no? Ya, mientras los no diabéticos era el glucagón, es una de las diferencias, ¿no? Y la respuesta en los pacientes diabéticos tipo 1, en el célula está más aburrida, es más lenta, ¿no? Y de antemano, como estos pacientes son insulinodependientes, son más probables que hagan hipoglucemia, pues, ¿no? Siguiente. En los pacientes diabéticos tipo 2, estos pacientes como inicialmente van a usar antidiabéticos orales, de repente el riesgo es un poco menos, pero en estos pacientes cuando ya están 5 años, 10 años, 15 años, y ya están usando insulina, ¿ya? Igual, entonces el riesgo va a ser más alto de esa hipoglucemia, ¿no? Siguiente. De ahí hay un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, pacientes no diabéticos, la respuesta se ve, es para ver la respuesta. Pacientes no diabéticos, diabéticos y pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Ahí ven la respuesta que es más intensa a nivel de pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Siguiente.
Entonces, las consecuencias, como les decía, más que nada es a nivel neurológico, ¿no? A nivel neurológico. Cuanto más tiempo, lesión cerebral, ¿no? Pues va a haber unas encefalopatías hipoglucémicas. De antemano hay muchos estudios que solo por solo hecho de ser diabético, y si lleva mal control, es un factor predisponente para las demencias, ¿no? Imagínate si estos pacientes cada rato hacen hipoglucemia, ¿no? Esa demencia va a ser más rápida, ¿no? Y más aún si son hipoglucemias severas y duran más de 2 a 3 horas, ¿no? Puede haber muerte cerebral y compromiso también a nivel cardíaco. Puede ser hipoglucemia a causa de arritmias auriculares, ventriculares, extrasístoles, ¿no? Siguiente. Entonces, entramos al tratamiento, ¿ya? En el tratamiento hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, tienes ya diagnóstico de hipoglucemia. La siguiente pregunta es, ¿paciente está despierto o está con trastorno de conciencia, ¿no? Si está despierto, está alerta y puede tomar sus alimentos, entonces podemos empezar vía oral, ¿no? Empezamos con 15 gramos de hidrato de carbono y esos 15 gramos se te va a aumentar en 50 miligramos de litros de tu glucosa, ¿no? Tener en cuenta que tu hemoglucotés con la glucosa sérica, la diferencia es entre 30 y 50, ¿no? Lo ideal es tomar glucosa sérica, o sea, de sangre, ¿no? Si no tienes suficiente hemoglucotés, pero con esa salvedad, que te puede, la diferencia puede ser hasta 30, 50, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente con glucosa menor de 75, pacientes diabéticos, y glucosa menor de 55, 60 en pacientes no diabéticos. Entonces, tú le vas a dar, si es que está despierto, 15 gramos de hidrato de carbono. Esperas más o menos 15 a 20 minutos, eso debe mejorar. Si no mejora, ¿ya? Y sigue la glucosa bajo, lo vas a repetir, ¿no? Y puedes colocar de repente proteínas, almidón o por vía endovenosa. Siguiente. Entonces, esos 15 gramos de... Siguiente, más clic, que se vea todo. Esos 15 gramos de hidrato de carbono, si es que el paciente está despierto, ¿no? Si es que el paciente está despierto, puede dar 3 cucharaditas de azúcar, ¿no? O medio vaso de gaseosa, 5 o 6 caramelos, ¿ya? Puedes dar un vaso de leche, 120 mililitros de alguna bebida azucarada, o puedes agregarle galletas, pan con queso, lo que tengas, ¿no? Ahí donde que dice, ¿no? Hasta un yogur, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté despierto, ¿no? Siguiente. Pero en emergencia vas a ver que tus pacientes vienen generalmente con trastornos de conciencia, ¿no? Que son incapaces, o sea, que están prácticamente dormidos y no responden, ¿no? Lo que vas a usar es lo que tengas, ¿no? Idealmente, en la glucosa parenteral, ponemos 25 gramos a 26 gramos. Hay varios artículos, ¿no? 25 gramos o 26 gramos de hidrato de carbono en bolo. ¿Eso a qué es equivalente? Es equivalente, si tienes glucosa al 50%, lo puedes poner, ¿ya? 50 mililitros de esa cantidad te estaría dando 25 gramos de hidrato de carbono. Y repetirlos 15 a 20 minutos, ¿no? Si es que no lo tienes eso, pues agarrar lo que tenemos acá, ¿no? Dextrosa al 10%, por ejemplo, ¿no? Una dextrosa de infusión continua de 10% en 1 o 2 horas y de vuelta haces tus controles, ¿no? Y dependiendo de la causa, pues no, si es por sulfonilureas, por ejemplo, y hemos dicho que su tiempo de vida media es larga, de 18 horas para arriba, por lo tanto, el paciente tiene que estar por lo menos 2, 3 días con su glucosa ahí, ¿no? Pasando por endovenoso. Y lo que hacemos todos en emergencia. En emergencia, ¿qué hacemos? El paciente llega con hipoglucemia ya confirmada, entonces agarras tus dextrosa al 33%, ¿no? Esto de dextrosa 33%, cada ampollita te daba más o menos 6 gramos, ¿no? 6,2 dicen algunos, ¿no? 6 gramos de hidrato de carbono. Entonces, para 25, 26 gramos de hidrato de carbono, ¿cuántas ampollas le darías? Suficiente 4, ¿no? 4 por 6, 24, ¿no? Entonces, 4 ampollas de dextrosa al 33%, endovenoso lo pasas en bol, ¿no? Y de vuelta haces tu control. Eso es para apagar el incendio. Se supone que para que hasta ahí ya estás ya haciendo tu historia clínica, exámenes básicos, y ya estás pensando la causa de su hipoglucemia, ¿no? Si es infeccioso,
entonces hay que arrancar con antibióticos, ¿no? O si es otra patología la causante, de repente, que es patología, entonces hay que tratar la causa, ¿no? Porque la hipoglucemia es una consecuencia de esa causa, ¿no? Siguiente. Si con eso no te responde por lo menos 2, 3 puestas, ¿ya? Si idealmente en otros hospitales a la primera puesta no responde, ya de antemano, si tenemos glucosa, el glucagón a la mano, se le pone, ¿no? Y el glucagón lo que va a hacer es, va a aumentar la glicemia por vía glucogenólisis, ¿no? Hepática, ¿no? ¿Cómo se pone? Se pone 1 miligramo intramuscular subcutáneo o endovenoso, ¿ya? Actualmente hay en spray también, ¿no? Entonces, de tal manera que este glucagón, su efecto más o menos va a ser a las 1 hora a 1 hora y media, ¿no? Debería recuperar, ¿no? Y de antemano igual, pues, ¿no? Es parte del tratamiento, pero igual hay que tratar la causa, ¿no? ¿Qué más? Y del tipo de paciente. Siguiente. Y si el paciente, ay, nada más, ya, si el paciente ya haciendo todo el diagnóstico diferencial, el por qué la hipoglucemia, si es que sigue con convulsiones o de repente el paciente tiene otras patologías más, porque no solamente puede ser hipoglucemia pura, ¿no? De repente tiene alguna otra patología, una neoplasia, o de repente es un paciente que ha hecho DCB y encima su hipoglucemia, ¿no? Y va a seguir con las convulsiones. Hay que darle a las otras patologías que tienen también, ¿no? Para las patologías que acompañan al paciente, ¿no? Y todo paciente que viene con geriátrico, todos los pacientes siempre se quedan en observación por lo menos 24, 48 a 72 horas. Todo paciente que viene con tratamiento de sulfonilurea y es geriátrico, sí o sí, se queda, ¿no? 24, 48 horas, dependiendo de la causa, ¿no? Si simplemente es por la sulfonilurea, hasta que pase tiempo de vida media de ese sulfonilurea, ¿no? En muchos artículos dice, bueno, dependiendo del medicamento que usa, ¿no? Por ejemplo, si usa sulfonilurea, tiempo de vida media era 18 a 24 horas. Entonces, tiene que quedarse el doble de ese tiempo de vida media, ¿no? Entonces, el doble sería más o menos 48 horas. En las 48 horas tiene que ser monitoreo, ¿no? Y si usaba insulina, de repente es una insulina de acción muy lenta, ¿no? Entonces tiene que quedarse doble de ese tiempo, ¿no? Va a depender, ¿no? Hay insulinas que duran un día, hay insulinas que actualmente ya duran 48 horas, entonces el doble. Si tienen enfermedad renal crónica, peor, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, aparte de la hipoglucemia, como les decía, hay que ver la causa, el por qué, ¿no? El por qué ha hecho hipoglucemia este paciente, ¿no? Simplemente por lo que no ha comido, o es que tiene alguna enfermedad sistémica, o es que está usando algún medicamento, o es otra patología, ¿no? Hay que ver algunas interacciones, o no va a ser que sea algún medicamento, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es todo. Bueno, es una revisión así en forma práctica de cómo manejamos la hipoglucemia y cómo enfocamos la hipoglucemia en emergencia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Aló, doctor. Sí, hay una pregunta, ¿no? De parte mía, doctor. Ya, a ver, Eh, Después de iniciar un síncope hipoglicémico, ¿cuánto tiempo se tiene para rescatar al paciente y no causar daños irreversibles? ya, va a depender, ¿no? Lo idealmente, a partir de las 2 a 3 horas de la hipoglucemia, hay ya lesión irreversible. Tiene que ser lo más antes posible, ¿no? Es por eso que cuando viene el paciente, el tiempo de enfermedad es importantísimo, ¿no? Entonces, y va a depender del tipo de paciente. Si es un paciente joven, sin patología de por medio, entonces ese paciente, por ejemplo, a partir de 2 horas para adelante, si esa hipoglucemia sigue permanente, va a ser lesión cerebral irreversible. Lo bueno que si son jóvenes, las hormonas contrarreguladoras van a tratar de responder más adecuadamente y hay posibilidad de que el paciente recupere. Pero en los pacientes geriátricos eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces hay pacientes que han quedado con secuelas de la hipoglucemia con demencia que no se han recuperado, ¿no? Le sacamos todos aparentemente normal, ¿no? Bueno, Otra la pregunta. siguiente pregunta, acá va nuestra compañera Sherin Surcavillar. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Eh,
En un paciente diabético que usa insulina, ¿cómo debería ser el uso de la insulina después de la hipoglicemia? Ya, los pacientes que vienen por hipoglucemia y estaban usando insulina, de entrada, lo hospitalizamos, de hecho, hacemos todos sus diagnósticos diferenciales para ver foco infeccioso o alguna otra patología, si es renal, ¿ya? Entonces, tratan de buscar la causa de su glucemia, ¿ya? Supongamos que el paciente no tiene todo y es por la insulina y solamente de repente se puso la insulina y no comió, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de insulina que usa, vamos a ponerle en observación. Si es geriátrico, todos los pacientes se hospitalizan o se quedan en observación, de tal manera que vigilamos, suspendemos todas las insulinas, ¿no? Dejamos con dextrosa y le ponemos insulina de acción corta, en este caso de cristalina, a una escala de corrección. ¿Y cuándo se va a corregir? Siempre y cuando su glucosa sea más de 180. Si es menos de 180 el paciente está en observación o hospitalización, todavía lo dejamos ahí, hasta ver que el paciente coma bien, está consciente, ¿no? Y el paciente está 2, 3 días y no tiene otras patologías, y sus glucosas ya se han normalizado, ya generalmente en los primeros 12, 24 horas le dejamos, o sea, le sacamos la dextrosa de infusión por endovenoso y vigilamos, ¿no? Las glucosas pedimos cada 4, cada 6 horas y solo ponemos insulina si es que pasa ese 180. Ponemos una escala, ¿no? De 180 hasta 210, ponemos generalmente 3 unidades, ¿no? Si su función renal está bien, ¿no? Y vamos subiendo así en 30 en 30 y vamos subiendo uno en uno. Y así están los primeros 2 a 3 días, ¿no? De esos 2, 3 días ya hacemos ya la curva de glucosas y el paciente está mucho mejor con glucosa 140, 150. Le quitamos la glucosa por endovenoso y el paciente ya está comiendo y tratamos de regresar a su glucosa, mejor dicho, a su insulina de basal que usaba, pues, ¿no? De repente está en una zona NPH, por ejemplo, 10 y el otro 8. Entonces, regresamos ahí, 10 a 8. Le mantenemos ahí 1 o 2 días y vemos que las glucosas están bien, 120, 130. Entonces, ese paciente ya está comiendo, está tolerando, ya está estable y no tiene otra comorbilidad, le damos de alta. Entonces, tratamos de regresar la insulina que usaba, ¿no? Y alta y para ver controles 2, 3 días después. Otra pregunta. Ya, doctor, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de nuestra compañera Stephanie Flores. Doctor, buenas tardes. Gracias por la excelente ponencia. ¿Qué consideraciones debemos tener en caso de que nuestro paciente no responda al aporte inicial de glucosa como dextrosa? ¿Puedo incrementar el aporte y qué cuidados debo tener? No te escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetir? Dice nuestra compañera, buenas tardes, doctor. Gracias por la excelente ponencia. ¿Qué consideraciones debemos tener en caso de que nuestro paciente no responda al aporte inicial de glucosa como la dextrosa? ¿Puedo incrementar el aporte y qué cuidados debo tener? Ya. Entonces, como les iba diciendo, si el paciente llega con glucosa baja por hipoglucemia, hay que determinar la causa, ¿no? La mayoría, la clásica es que una foco infeccioso entró, ¿no? Hace una infección urinaria en estos pacientes diabéticos, consideran una simple infección urinaria una hito complicada, ¿no? Algunos hacen inclusive sepsis sin mucha clínica, ¿no? Entonces hay que tratar la infección. Entonces hay veces tratamos la infección en forma empírica hasta esperar cultivo, porque demora de 3 a 5 días. Le damos, por ejemplo, la clásica ceftriaxona, ¿no? Y el paciente sigue con infección, sigue con reactante fase aguda mal, y por lo tanto la hipoglucemia va a seguir, ¿no? Entonces llegó el urocultivo, por ejemplo, y justo era resistente a la ceftriaxona. Entonces, la causa cuál era de su hipoglucemia, que podríamos llamar refractaria, era que había un foco infeccioso que no lo estábamos tratando bien. Y así, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, pacientes que son diabéticos y aparentemente la creatinina estaba bien, pero ya tenía proteinuria, ¿no? Ya tiene algún grado de falla renal. Y más aún, hacemos toda su función renal y está, por ejemplo, en estadio G2, G3 de su enfermedad renal, ¿no? Entonces, en estos pacientes también va a ser un poco difícil el manejo, no va a responder inicialmente, ¿no? Generalmente el paciente cuando ya se hospitaliza, si está inconsciente, de antemano le ponemos sonda,
sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que empezamos con dieta licuada, ¿no? Empezamos con dieta licuada, empezamos con su dextrosa endovenoso, tratamos la causa, ¿no? Hay que encontrar la causa que debería mejorar. Si es que no mejora, hay que hacer también el diagnóstico diferencial y tratar de buscar la causa definitiva, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, pacientes entraban así con infección, con todo, y supuestamente ya estaba todo resuelto, pero seguía la hipoglucemia. Entonces, hay que ampliar el panorama. No va a ser que sea ahí un paciente con problemas suprarrenal, no va a ser que un paciente que esté con insulinoma, o de repente un paciente con hipotiroidismo, o un paciente con problemas de la hipófisis. Entonces debería responder si ya come, si ya está la causa aparentemente está manejada, la parte infecciosa ya está controlada, ya debería mejorar. Entonces el paciente sigue con hipoglucemia. Entonces hay que hacer todo el diagnóstico diferencial y buscar la causa, ¿no? Muchas veces hemos encontrado falla hepática, hemos encontrado, por ejemplo, masas suprarrenales y así muchas patologías que tienen que ver con la hipoglucemia. Gracias, Otra doctor. pregunta. Esta pregunta es de nuestro compañero Alex González. Doctor, buenos días. La literatura indica una clasificación en hipoglucemia sintomática y no sintomática. ¿Cuál es la razón de que los pacientes con leucemia tengan medidas de glicemia menores de 40, siendo totalmente asintomáticos? Evento conocido como hipoglucemia artificial. Ya, como les iba diciendo, ¿no? Hay pacientes que tienen glucosas menor de 55, no diabéticos, y algunos pacientes diabéticos menores de 75, que están asintomáticos. De tal manera que su cuerpo ha tolerado. Entonces, no, para decir que esa hipoglucemia es de repente por alguna otra enfermedad no orgánica, igual se tiene que investigar toda la parte orgánica, ¿no? Ahí hay que buscar, pues, las cosas más raras, ¿no? No es que sea un paraneoplásico, por ejemplo, hemos encontrado, por ejemplo, Watzel, ¿no? Que dicen hipoglucemia, y nunca encontramos la causa, ¿no? Hacer resonancia, tomografía, y no había. Y por ahí alguien dijo que a nivel pulmonar había algo, y justamente había un tumor, ¿no? Entonces, de antemano hay que hacer el diagnóstico diferente de organicidad, ¿no? Si no hay nada orgánico, el paciente sigue en estudio y en vigilancia, ¿no? Otra Gracias, pregunta. gracias, doctor. Bueno, eso es raro la ronda de preguntas. Doctor, le agradecemos por la ponencia, doctor, y esperamos que siga apoyando a la escuela como hasta ahora. Y creo que hemos quedado todos contentos y ha quedado todo claro y muchos hemos saltado algunas dudas que teníamos con respecto a este tema. Ya, muy bien. Hasta la oportunidad. Gracias. Hasta la otra oportunidad, doctor.